gente pueda aplicarlo y de verdad les sirva para algo, ¿no? Que es lo que muchas veces en redes vemos que pues se sube mucho valor, pero mucho valor muchas veces que es difícil de aplicar. Y si tuviese que decir un fallo garrafal en la mayoría de personas que conozco cuando pues, no han estado con nutricionistas o no han estado con profesionales, es que no consumen los carbohidratos que tienen que consumir. Entonces, ¿qué dirías o qué cosas buenas puedes encontrar en que un Nutri te pueda llevar? Porque eso es muy importante. Sí, he dicho antes que, por ejemplo, pues puedes hacer esto que digo mucho en mi Instagram, que es multiplicar por tu peso por 5, por 7 y por 9, ¿no? 5 un día por el entrenamiento tranquilo, 7 un día que te vas a meter caña, que vas a hacer más series, que vas a hacer pues, un entrenamiento más intenso, vas a subir a algún puerto, etcétera, y 9 pues el día previo una tirada larga. Da igual si estás en pretemporada o no, porque eso dependerá de si queremos bajar de peso o no. Bienvenidos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Una vez más en nuestro canal YouTube, Spotify y toda la gente que nos esté escuchando y viendo. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado que se ha dedicado gran parte de su vida, reciente y no tan reciente, a la nutrición deportiva en deportes de resistencia, donde vamos a tratar temas como ciclismo, vamos a tratar temas sobre cómo planificar la temporada, que también os puede servir si eres trail runner o si hacéis cualquier otro deporte, porque vamos a dar pautas sobre cómo organizarnos la nutrición propia con nuestro menú diario, con nuestro tipo de alimentos pre-entrenamiento, post-entrenamiento, durante el entrenamiento, según intensidades, por lo cual no será solo para ciclista, pero el que hemos traído lleva a muchos ciclistas, además de muchos triatletas y demás deportistas, pero gran mayoría también tiene ciclistas. Por eso nos vamos a centrar en este podcast en medianamente lo posible los ciclistas, pero podrá servir para todo o para cualquier deporte porque vamos a hablar de muchos temas. Así que nada, no me voy a dilatar mucho más, que si no nos liamos. Vamos a dar comienzo y bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Raúl. Pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí, ya tenía ganas, que ya lo hablamos hace mucho tiempo, pero he tardado en venir. Y nada, con muchas ganas pues de hacer un podcast que de verdad aporte valor, que de verdad pues explique cosas claras para que la gente pueda aplicarlo y de verdad les sirva para algo, ¿no? Que es lo que muchas veces en redes vemos que pues se sube mucho valor, pero mucho valor muchas veces que es difícil de aplicar. Sí, yo creo que te hemos traído porque te conozco ya desde que comenzamos la marca, y también porque eres de los pocos Nutris, cuando yo también hacía contenido, que usabas esa aportación de valor en redes sociales también para que sea práctica, no solo sea de información y ya está, de dar información, que es lo que se está haciendo normalmente en Instagram, sino a nivel de ser práctico. Y por eso te hemos traído aquí para que en este podcast le sea práctico para cualquier persona que quiera aprender sobre nutrición en deportes de resistencia y cómo planificarse esa nutrición a lo largo del año según esos mesociclos, ¿vale? Pero antes de empezar en esa parte más práctico de llevar a cabo en el día a día la nutrición del día a día y la nutrición durante los entrenamientos, nos gustaría que pues, nos explicaras de dónde te viene ese gusto por la nutrición, como a mí me vino, pero no solo eso, sino dónde nace Raúl, dónde viene Raúl y que nos conozcamos más esa parte tuya. Vale, perfecto, pues Raúl es un chico que nació en Valencia, Valencia ciudad. Mis padres son de allí, bueno, mi madre también es de un pueblo de Cuenca. Y yo nací allí, pues me crié allí, fui al colegio allí. Y al final, pues cuando me hice mayor, yo no empecé siendo nutricionista, ¿no? Como pues a lo mejor otras personas en redes que divulgan, ¿no? Yo tiré por otro sitio, fui, o he sido durante mucho tiempo funcionario, concretamente de Policía Nacional, hasta hace poco que pues dejé ese trabajo para ser nutricionista, pues ya a tiempo completo, ¿no? Hace ya unos años que me saqué la carrera porque siempre me había llamado la atención la nutrición deportiva, siempre he practicado deporte, pero cuando empecé a practicar deporte pues estaba más enfocado en el fitness, luego me llamó más la atención el running, pues hice pues varias carreras, 10K, media maratón, etcétera, y me empezó a interesar mucho la nutrición deportiva en el ámbito de la resistencia porque era como muy diferente al fitness, como más complicada, como digamos que había que hilar más fino para que la cosa funcionase bien. Y ahí es donde pues nació mi curiosidad y nació pues las ganas de ser nutricionista en un ámbito en el que yo consideraba más difícil que el fitness, el gimnasio o simplemente la ganancia de masa muscular. Y pues durante ese tiempo que he sido nutricionista, pues he ido trabajando con diferentes atletas hasta llegar a un punto en el que he dicho, oye, pues esto me gusta más que mi trabajo actual, me apetece dedicarme a esto, me está yendo bien, pues voy a dejar de ser funcionario, voy a pedir una excedencia y voy a empezar a trabajar como nutricionista. Y ya llevo unos cuantos meses que me dedico solo a esto, ¿no? Entonces, pues mucha gente me podrá encontrar en redes como Raúl Romero Nutri en Instagram,
O ahora, por ejemplo, que te lo he dicho antes, y lo voy a decir aquí en primicia, voy a empezar un canal de YouTube a partir de, pues seguramente marzo o abril, como muy tarde. De hecho, lo digo aquí para comprometerme a empezar a hacerlo, no como otras veces, ¿no? Pero Yo te digo, de hecho, lo estuve viendo en un podcast hace poco, la tasa de, o sea, es decir, un podcast, o sea, hay muchos podcasts, pero hay muy pocos podcasts. De hecho, había un porcentaje, creo que ronda, no sé si os digo, un 10 un 5%, que ese porcentaje va aumentando según los números de podcast. Es decir, el número 1 del podcast 1, el 100% de la gente lo hace, ¿vale? Que quiere hacer podcast. El podcast número 2 ya baja un 80%. Y así, a lo mejor, te digo, un poco me invento, pero por lo que vi, por estadísticas, creo que en el podcast número 4 o 5 ya había, no sé si te digo, un 6% de la gente que seguía. Es decir, que como que se inicia con mucho ímpetu. De hecho, a nosotros nos pasó. Al principio fue mucho de podcast mío propio, pero no veía, pues eso, un seguimiento que a la gente le interesara, sobre todo porque no traía invitados. Y esto, ahora este año, como habrás visto todo lo que hemos montado aquí, sí. queremos dar una vuelta. Y yo te digo que si te doy un consejo nuestro, es que siempre en el podcast, aunque haya una escaleta o lo que sea, bueno, ahora ya nos dirás cómo lo tienes, que fluya, porque yo creo que es donde se disfruta más. Y también tiene un contra, que es que si tienes un margen de tiempo, o sea, imagínate 2 horas, 1 hora, como fluyas, te quedas, vamos, que no has hablado nada. Esa es la putada. Sí, me lo creo. A ver, yo me comprometo a hacerlo ya porque te lo he dicho antes fuera de cámaras, es que ya tengo una persona dedicada a que me va a ayudar y me va a generar pues todo eso que necesitamos para crear un podcast, porque la gente se piensa que te sientas aquí y lo creas, pero no, tiene muchas otras cosas que hay que hacer, ¿no? Pues el tema aquí hay, por ejemplo, 3 cámaras, 2 micrófonos, la iluminación, es decir, no es solo hablar y ya está, ¿no? Entonces, pues ya tengo una persona dedicada a eso y ese va a ser mi compromiso, ¿no? Es decir, he puesto una persona para que de verdad pues me ponga a hacerlo y no lo posponga más, porque la última vez que hablamos ya lo dije y al final no lo dije, Ostras. ¿te acuerdas? Ah, verdad, me suena. Hace como 2 años, pero ahora ya estoy decidido a O hacerlo. sea, hace 2 años O sería. más. Sería O 3. al principio de cuando no había podcast casi en Sí, YouTube. eso es. Ahora hay por todos lados. O sea que. Sí. Pero bueno. Y dejando esto a un lado, o sea, la parte tuya de nutrición, o sea, claro, esto es lo que a mí más me flipó, que era con lo que a ti te gustaba la nutrición, también te dedicabas al tema de la policía. Lo que pasa que ahora te dedicas principalmente ya solo a la nutrición. El momento donde tú decides que quieres pasar a ser nutricionista solo, ¿cómo viene? Porque claro, tú ponte en la situación que nos está escuchando un Nutri, que nos escuchan muchos, que están empezando en Instagram, están empezando a divulgar dentro de una medida que pueden, con los recursos que pueden, que os invito a todos a hacerlo porque que está muy bien, sobre todo aprendes mucho. Ahora nos dirás que yo aprendí mucho en esa parte. Entonces, me gustaría que me contaras cómo fue el proceso de el comienzo de abrir la cuenta, todo el tema de divulgar, cómo empezó a decir, mira, pues yo a lo mejor la parte de policía ya la quiero dejar porque ya la parte de la nutrición veo que puedo con ello, ¿no? O sea, a ver, a mí realmente lo que me pasaba es que después de 10, 11 años en el mismo trabajo, yo personalmente decía, ostras, me gusta mucho mi trabajo, creo que es un trabajo pues esencial, ¿no? Ser policía nacional y poder pues prestar servicio a los ciudadanos, creo que es una cosa que me llena mucho, pero ahora mismo algo como la nutrición me está reportando como es la novedad, pues creo que por eso me gusta más, estoy como más centrado, también me gustaba mucho leer estudios y estudiar sobre eso y eso retroalimentaba mi trabajo y cada vez era mejor. Entonces, pues me enganché mucho a la nutrición en ese sentido y lo que quise hacer fue pues empezar con las redes sociales para todo ese valor que yo estaba adquiriendo estudiando y me estaba gustando todo lo que aprendía, transmitírselo a las personas, pero para que pudiesen pues ponerlo en práctica. No simplemente pues explicar estudios o decir cosas generales, sino, oye, eres deportista de resistencia, te encuentras en esta situación, quieres mejorar esto, pues haz esto, esto y esto que vas a mejorar. Y así es como yo empecé en Instagram, es decir, siendo muy claro y muy práctico, que es el consejo que le doy a todas las personas que quieran empezar en Instagram. Luego, una vez pues empecé en Instagram y pues con ese objetivo de ser muy claro y muy práctico y ayudar a todas las personas, pues al final fui creciendo como nutricionista, que tenía cada vez más clientes, tuve que pues contratar a otros nutricionistas que me ayudasen en el negocio y al final llegó un punto en el que dije, o hago una cosa o hago otra, ¿no? Porque no tengo tiempo para todo, al final me paso demasiadas horas trabajando y lo que más me gustaba, también por ser la novedad, era la nutrición y he decidido pues quedarme en esta parte del trabajo, ¿no? Y de los deportes que tú tenías, ¿cuál te gustaba más? O sea, yo al principio recuerdo cuando empecé en Instagram que llevaba tanto personas como de CrossFit hace años, como de deporte de resistencia, corredores, tanto de trail como de asfalto, también pues ciclistas de todo, ¿no? De mountain bike, de carretera, pues
también triatletas. Pero lo que más me gustaba siempre, y lo que más me gusta a día de hoy es el ciclismo, ¿no? A nivel, sobre todo, de carretera, preparar a esas personas que, yo qué sé, pues van al coche y quieren bajar de tanto, ¿no? Pues más amateurs y tal, pero que Ya. está guay porque también el trabajo que haces con ellos es como muy satisfactorio porque les mejoras mucho en poco tiempo. Claro. Y luego esa mejora les sirve para muchos años. Claro, y sobre todo porque en más como menos amateur, más pro, las mejoras son muy a la larga y los cambios no se notan tanto. Entonces cuestan más, aunque son más predispuestos a seguir la pauta que un amateur, pero son cambios muy a largo plazo. Entonces yo creo que el llevar a gente más amateur satisface más al Nutri, yo creo. A mí me pasaba igual, ¿eh? O sea, yo llevaba sobre todo a cicloturistas, sobre todo en la parte de ciclismo, y es lo que más me gustaba. Sobre todo porque, claro, tú piensas que a ti te habrá pasado, ¿no? Nos contarás alguna anécdota de que te venía una consulta en videollamada y te decía que tú le preguntabas básicamente lo que bebía, lo que comía y alguna pregunta más, o sea, no centrarnos más allá de solo eso, que son 3 preguntas que cualquier persona puede hacer, y podías ya detallar lo que estaba haciendo mal y lo que estaba haciendo bien solo con 3 preguntas. Y ver la capacidad de crecimiento que puede tener esa persona en cuestión de 3-6 meses. Totalmente, o sea, eso es esencial, ¿no? Cuando haces la primera entrevista inicial, te entrevistas con esa persona, le preguntas, oye, quiero saber en qué punto estás, pues para saber qué es lo que tenemos que mejorar y para saber el margen de mejora que tienes. Y prácticamente todo lo que hace esa persona, pues es, no te digo contrario a lo que se debería hacer, pero bastante alejado. Y no es culpa suya, obviamente, es que no está la información adecuada muchas veces en Instagram, en pues, cualquier libro que te puedes comprar, para llevar a la práctica ciertas cosas que tiene que llevar cualquier atleta de resistencia, ya no para rendir mucho o para encontrar súper bien o para bajar de 6 horas y media en la QH, sino simplemente para pues, salir el domingo con la grupeta, pasarlo bien y no llegar a casa reventado y estar cansado un día y medio o 2, que es lo problemático. De hecho, eso nos pasaba a nosotros, que claro, la gente se piensa que los geles y la nutrición deportiva en general sirve para ganar una carrera, pero más alejado de la realidad también sirve para lo que dices tú, para llegar a meta y que llegues a meta y tengas ganas de ir con la familia, porque obviamente la nutrición deportiva no es para los profesionales, sino es para toda la gente, y esto con los nutris pasa lo mismo, como que la gente se piensa, yo creo, que también lo bueno de que yo también sea nutri, que puedo hacerte estas preguntas de que la gente se piensa muchas veces que un nutri solo sirve para la gente que quiere ganar una carrera, pero un nutri, ahora me gustaría que explicas un poco también más cosas que sirven útiles, es decir, que no solo se centre en voy a una carrera y voy a ganar la carrera, y obviamente hay gente que hace eso y que contrata un nutri para eso, pero también hay muchas más otras cosas. Entonces, ¿qué dirías o qué cosas buenas puedes encontrar en que un nutri te pueda llevar? Porque eso es muy importante que lo sepa, que lo Sí, digamos. pues sobre todo lo más importante y lo que me encuentro yo, porque al final yo trabajo con muchas personas, ¿no? que llegan a mi programa, es lo principal, que disfruten más de su deporte favorito. Es decir, oye, a mí me encanta la bici, pero es que cada vez que la cojo y hago una tirada larga o un entrenamiento intenso, acabo reventado. No un día, sino hasta el día siguiente. Igual es domingo y tengo que salir con la familia y no me apetece. Y estoy en el sofá todo el rato. Luego también, ya no solo el tema de arrastrar fatiga después de entrenamientos largos e intensos, que es súper problemático y le pasa a mucha gente, sino también el problema de frustrarte porque pues tu amigo de grupeta o cualquier persona que conoces entrena lo mismo que tú y rinde mucho más. Dices tú, ¿cómo puede ser esto? O sea, me encanta la bici, disfruto cuando salgo con la bici, pero esta persona entrena igual que yo y rinde mucho más. Vale, la genética es un papel importante, pero es que igual la alimentación, ajustando 4 cosas, estás a un nivel en el que rindes más y disfrutas más también de tu deporte favorito. Y luego otra cosa muy importante también es eso, todo el tema de problemas intestinales y ya más relacionados con la salud. Amenorrea, problemas intestinales, problemas de calambres que muchas veces se pueden solucionar con la nutrición. Es decir, todos esos problemas que hace que o que impiden que disfrutes más de tu deporte favorito, con que estés 6 meses con un nutricionista, 3 meses con un nutricionista, va a mejorar mucho respecto a no estar nunca con un profesional. Mm. Sí, de hecho, cuando cuando has dicho amenorrea, me ha venido a la mente que hace poco tuvimos a Neus hablando de esto. Entonces os recomiendo ver el vídeo donde nos habla mucho de la amenorrea, de la mujer deportista, todas las cosas que hay que tener en cuenta. Y también has contado la parte de la nutrición en el día a día, es decir, hay personas que salen en grupeta con gente, incluso trail runners que salen en grupo a la montaña, y dice, ¿cómo puede ser que esta persona vaya mejor que yo si entrena lo mismo que yo? Y claro, esa duda, lo que has dicho tú, me pasaba a mí en consulta. ¿Cómo lo puede hacer si esa persona entrena lo mismo? Y claro, ahí nos estamos entrando en la parte de la nutrición deportiva a nivel de dieta general, nutrición durante la carrera, durante los entrenamientos, y eso a mí me pasa cuando salgo yo con la bici, donde veo a gente
que sale con un membrillo y un dátil, y gente que va full los bolsillos llenos de geles, ¿sabes? Entonces, claro, hay mucho contenido en Instagram, que eso hay muchísimo. El problema es que no está bien enfocado a nivel cómo orientarlo a que esa persona pues realmente lo pueda llegar a poner en práctica. Entonces, a nivel de programación en un deportista, me gustaría que nos contaras un poco más allá de algo técnico, sino algo de, pues, estamos ahora en pretemporada, donde hablabas de eso, de que la parte de la genética también es importante, pero los resultados a poscarrera no son tan buenos, porque yo, por ejemplo, no entreno nada por el trabajo ahora. Y el otro día hice la San Silvestre, hice 38, el 10K, sin entrenar nada durante el año, nada absoluto, y 38, que hay gente que se prepara para hacer 40, sub 40, y la genética me ayudaba a bajar de 38, pero gracias a que, dentro de lo que cabe, yo planifiqué muy bien la cafeína en el momento adecuado, los carbohidratos adecuados, la hidratación adecuada en el momento que yo salí por esa meta. Yo sabía perfectamente que, aún no entrenando, iba a sacar mi mayor potencial, porque por lo menos había controlado lo que normalmente la gente no controla. La gente controla siempre el entrenamiento, pero no controla nada la nutrición. Y yo, como soy nutri, dije, vale, no he entrenado nada, ¿qué puedo hacer y qué está dentro de mis manos? Pues yo creo que la gente que nos esté escuchando se tiene que hacer la misma pregunta. ¿Qué tengo yo en mis manos para yo poder mejorar? La genética, obviamente, cada uno es la que tiene. Claro. Pero, ¿qué podemos mejorar para poder sacar mayor rendimiento? Yo, siendo nutri, pero una persona que no sea nutri, o que tienen en sus manos para poder cambiar hoy, que mañana sea un poco mejor. Sí, pues lo que has dicho tú, imagínate una persona pues que esté en pretemporada, ¿no? Pues en pretemporada, o bueno, en otra época de la temporada, tienes que fijarte en los objetivos de esa persona, ¿no? Muchas personas en pretemporada lo que quieren es perder peso o perder grasa, o muchas personas quieren pues aprovechar para salir a su aire y rendir un poco más o menos. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Que la alimentación puede modificar y mejorar todos esos resultados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues siempre con un menú que acompañe lo que queremos conseguir. ¿A qué me refiero cuando digo esto de forma más práctica? Pues a lo que mucha gente no hace, que es el consumo de carbohidratos. Es decir, si tuviese que decir un fallo garrafal en la mayoría de personas que conozco cuando pues, no he estado con nutricionistas o no he estado con profesionales, es que no consumen los carbohidratos que tienen que consumir. Entonces, sea el momento de la temporada que sea, y más en pretemporada, que muchas personas quieren perder peso y quitan los carbohidratos, es lo que no hay que hacer. Es decir, en todos los momentos de la temporada, lo principal es el consumo de carbohidratos. Si tenemos la dieta bien estructurada a nivel de consumo de carbohidratos, siempre vamos a poder rendir un poco más que si no lo hiciésemos. Y eso es una cosa que se puede cambiar de un día para otro. Es decir, no tienes que hacer ni supercálculos, ni tienes que contratar ya a una persona. Es decir, simplemente siéntate y cada vez llénate el plato un poco más con carbohidratos. Y valora tu rendimiento y valora tu recuperación. Y vas a entrenar y llévate carbohidratos. Y valora tu rendimiento y valora tu recuperación. Tienes algo que puedes aplicar ya, que puedes ver resultados ya y que puede ser el primer paso para empezar a decir, oye, pues estoy recuperando un poquito mejor, estoy rindiendo un poquito más, estoy perdiendo peso pero no pierdo tanto rendimiento. Es decir, yo creo que ese es el primer paso. Y el caso, por ejemplo, me pongo yo te voy a decir la pregunta que yo me haría si no fuera nutri, ¿no? Es decir, yo estoy ahora mismo en casa, estoy escuchando ese podcast, me están diciendo que tengo que comer más carbohidratos, pero yo no sé cuántos carbohidratos somos, porque yo no sé, o sea, para que te hagas una idea del nivel en el que podemos llegar a estar, que yo me lo encontré en consulta, es que no saben, por ejemplo, que la pasta, en sí, 100 gramos de pasta, no saben que tienen X gramos de carbohidratos. ¿No? Se piensan que 100 gramos de pasta, al ser carbohidratos, pues son 100 gramos de carbohidratos. Por eso la gente dice, vale, pues yo, si ahora mismo con lo que tú has recomendado, cada día voy subiendo un poquito los carbohidratos del día a día, ¿no? Entonces ya, pues mañana, si yo me echaba antes, yo que sé, un puñado de arroz, ahora me voy a echar un puñado y un poquito más. Entiendo que, obviamente, vamos a aumentar de carbohidratos, pero la gente se pensará que yo, si tomo 100 gramos de arroz, son 100 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa pauta de ir poquito a poco aumentando carbohidratos sea real, un poquito más, más contabilizable? Es decir, ¿hasta qué límite voy subiendo carbohidratos, sabes? Pues para ser un poco más, o detallarlo de forma un poquito más práctica, es decir, realmente una atleta de resistencia, independientemente del momento de la temporada, no creo que deba bajar el consumo de 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, ¿vale? Ahí es donde pondría yo el límite. En algunos momentos de la temporada, en algunos días concretos, podría bajar a 3 o a 4, pero probablemente estaría sobre 5, ¿vale? Digamos, lo mínimo que debería consumir.
5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, simplemente multiplicar tu peso por 5 y calcular los carbohidratos que tienes que comer. Es decir, una persona que pese, pues me lo invento, 60 kilos, pues 300 gramos de carbohidratos. Pero 300 gramos de carbohidratos, como tú has dicho, ¿vale? No son 300 gramos de pasta. Tienes que tener en cuenta que los alimentos tienen una cantidad de carbohidratos, una cantidad de carbohidratos, de proteína, de grasa, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues puedes dar la vuelta al alimento y en la tabla puedes ver la cantidad de carbohidratos que tiene. Hay otras aplicaciones que te ayudan mucho a contabilizar estos carbohidratos. Por ejemplo, MyFitnessPal. MyFitnessPal, pues escaneas el alimento que vas a tomar, en crudo siempre, te dice los carbohidratos, pones la cantidad que tú vas a cocer y así sabes los carbohidratos que comes en cada comida. Entonces son 2 pasos bastante sencillos. Oye, Raúl, ¿cuántos carbohidratos tengo que comer? Pues mi peso lo multiplico por 5 y el resultado lo voy calculando con los carbohidratos que voy comiendo con esta aplicación que estoy diciendo. Es muy sencillo, a lo mejor pues los primeros días tienes un poquito más de resistencia, pero cuando lo hagas 2 o 3 días lo vas a tener controlado, vas a saber que no puedes bajar de esos 5 gramos por kilo de peso, incluso por ser un poquito más o dar un poquito más de detalle. El día que tengas un entrenamiento un poco más intenso, puedes subir a 6 o 7 gramos por kilo de peso. El día que sepas que al día siguiente vas a hacer una tirada larga, pues un entrenamiento de bici de 3, 4, 5 horas con la grupeta, que vas a subir a algún puerto, pues el día anterior puedes comer tus 8 o 9 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Es decir, son pautas que son fáciles de seguir una vez le coges el ritmo y que te van a reportar muchos beneficios haciendo prácticamente nada diferente. Y, o sea, bueno, para empezar, MyFitnessPal, páganos. Eso por un lado. Por otro, el tema ahora, hablando serios, el tema de carbohidratos, claro, tú piensas que la gente no sabe, cuando hablamos de carbohidratos, que a mí me ha pasado en alguna, de hecho el otro día en Jérica, la gente cuando hablamos de carbohidratos, la gente se queda en pasta y arroz, que es otra de las cosas que a mí me pasaba en consulta, que yo le ponía diferentes tipos de carbohidratos. Ahora me dirás y nos explicarás qué es la mejor opción y obviamente yo sé tu respuesta, es decir, dependiendo del atleta y demás, pero ten en cuenta que claro, normalmente la gente que nos está escuchando son gente que es el perfil que realmente consume Fante, que es un perfil que, bueno, tiene trabajo 8 horas diarias, un poquito menos, a lo mejor incluso más, como nosotros, y que, claro, cuando quiere entrenar, tiene poco tiempo, son 2 horas de entrenamiento cada día, y, claro, toda la comida previa para llevársela al trabajo y todo esto, tiene que ser lo más fácil posible. Entonces, ¿qué recomendación nos darías a nivel de fuentes de carbohidratos para nosotros incluirlas en el día a día y que con el simple hecho de pasar, imagínate, yo antes consumía un bastito de arroz, ¿vale? Y ahora nos has dicho que tienes como progresivamente subir esos carbohidratos y ahora voy a pasar a un vasito y un poquito, ¿vale? Entonces, para no centrarnos en solo el arroz o la pasta, dinos ejemplos fáciles de hacer, entre comillas, que podríamos meter en el día a día en la comida, incluso en la cena. Vale. A ver, esta pregunta para mí es muy fácil porque es mi día a día. Al final, pues igual que la gente que os escucha a vosotros trabaja conmigo, ¿no? Y al final vienen personas pues, que trabajan 8, 10, 12 horas y nosotros tenemos que hacerle un menú para que no invierta más tiempo en la cocina, pero aumente su rendimiento, ¿no? Y ese es nuestro 100% del trabajo. Es decir, si conseguimos eso, la persona va a seguir el menú de forma más fácil. Va a conseguir adherencia y si lo hace repetidas ocasiones durante mucho tiempo, seguir ese menú bien, pues va a conseguir resultados. Entonces, yo siempre, cuando hago un menú o cuando mis Nutris hacen un menú, nos fijamos en una cosa. ¿Esta persona puede llegar a invertir tiempo cocinando, sí o no? Porque hay 2 formas de hacer el menú. Es decir, con alimentos que ya están cocinados, incluso no invertir absolutamente nada de tiempo, porque pues hay nosotros, por ejemplo, ahora mismo, que me viene a la cabeza, tenemos 2 fisios que trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche o incluso 8 y media, no salen de la consulta. Tienen sus 45 minutos para comer y tienen un microondas. Ya. ¿Qué hacen? Pues tienen que llevar alimentos ya cocinados o alimentos que como mucho se hagan en el microondas en poco tiempo, porque tienen 45 minutos para comer, reposar y fregar tu claro, o sea, es muy poco tiempo. Entonces, en esos casos tan extremos de que no hay nada de tiempo, ya alimentos ya cocinados, como puede ser una patata cocida. Venden patata cocida, es un alimento sano. Puede ser que mucha gente diga, tiene un poquito más de sal. Sí, tiene un poquito más de sal, pero estamos consiguiendo los carbohidratos que queremos, ¿vale? Sin tener que cocinar, ahorramos tiempo y al final es un alimento que no es saludable, ¿vale? Luego también al microondas se pueden hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Pues desde los vasitos de arroz que puedes comprar, que es un carbohidrato que está bien, o luego también carbohidratos que no se cocinan ni siquiera se calientan como el pan. Es decir, no hay ningún problema en comer pan pues varias veces por semana porque no tenemos tiempo para cocinar. Es decir, siempre es mejor consumir los carbohidratos que tenemos que consumir a no consumirlos y utilizar otros alimentos, ¿vale? Y luego, personas que puedan cocinar pero poco tiempo, ¿vale? Pues oye, Raúl, tengo 20 minutos para hacerme la comida. Y luego a lo mejor me la puedo llevar al trabajo y puedo comer más tranquilamente, pero el tiempo que tengo de cocinar son 20 minutos. Hay alimentos muy fáciles, ¿vale? Por ejemplo, el cuscús. El
Cuscús, tú coges la misma cantidad de cuscús que de agua, calientas el agua en el microondas, que son 2 minutos, lo echas donde está el cuscús, lo tapas, a los 2 minutos lo destapas y ya está hecho. O sea, puedes tardar como mucho 3 o 4 minutos. Sí. Y es una fuente de carbohidratos muy parecida al arroz, muy parecida a la pasta, que aporta pues unos 70 y pico, 80 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Está bueno y luego puedes mezclarlo incluso con pollo ya cocinado que venden en blister, con lata de atún, con una ensalada y te haces un tabulé. Y es decir, es bastante versátil y bastante, pues bueno. Y luego también, pues en otro tipo de ingestas, como puede ser el desayuno, puede ser la merienda, pues ahí ya puedes utilizar fruta, por ejemplo. La fruta no hay que cocinarla, es un alimento a nivel de salud excelente. Y luego también está muy buena. Joder, es dulce, ¿no? Muchas veces echamos de menos el dulce cuando metemos muchos carbohidratos. Y luego también estamos en una fase de pérdida de peso, ¿no? Pues queremos afinar 3 4 kilos. Nos ayuda también a saciarnos. Es decir, si tienes que meter las calorías de 100 gramos de arroz en manzanas, por ejemplo, pues igual no podrías. Entonces te sacias mucho, ¿no? Entonces hay que jugar también con eso. Entonces, priorizar frutas, priorizar pues, los alimentos que nos venga bien de acuerdo a nuestro tiempo, como pueden ser alimentos ya cocinados o alimentos que hay que hacer muy rápido en el microondas. Y luego, si tenemos poco tiempo para cocinar, pero no lo podemos llevar, pues podemos hacer pasta, que se puede hacer en menos de 10 minutos, cuscús, ciertos alimentos que nos pueden ayudar a consumir todos esos carbohidratos sin invertir mucho tiempo en la cocina. Vale. Y en este momento de la temporada donde estamos en pretemporada y hay gente que quiere perder de peso, que estabas hablando mucho de eso, y que hay gente, de hecho, en este momento de la temporada que lo quiere, esto, ¿para quién sería recomendable la pérdida de peso? Para gente que porque tú piensas que, bueno, vamos a traer seguramente una psicóloga que trata muchos temas de esto de conductas alimentarias, pero me gustaría que nos dijeras, pues, para qué personas o qué tipo de personas sería recomendable, pues, lo que es la pérdida de peso en este momento de la temporada. O sea, ¿es para todos o no? Pues realmente la pérdida de peso es para, o de mi punto de vista como nutricionista, para 2 personas, ¿no? Primero, una persona que de verdad quiera perder peso, es decir, que no se sienta obligada porque rinde un poquito menos, que no se sienta obligada porque alguien le ha dicho que está pasado de peso, es decir, que tú de verdad quieras perder peso y te apetezca y estés en el momento en el cual quieras perder peso, ¿no? Y, perdón que te corte, ¿y te serviría, porque me ha venido a la cabeza, te serviría, por ejemplo, imagínate que no tienes Nutri, no sabes si te estás bien de peso, si estás mal, porque claro, tú piensas si está bien o está mal según lo que tú ves, y claro, lo que tú ves, la sociedad te lo va modificando, por lo cual, ¿podría te servirse, por ejemplo, te vas a la farmacia si no tengo una báscula y puedo saber mi peso o por lo menos aunque sea el porcentaje de graso, o alguna báscula medianamente decente en Amazon que podamos comprar y por lo menos determinar, aunque sea grosso modo, la grasa que tenemos y por lo menos saber, pues mira, sí que tengo que perder un poco de peso? O sea, eso es lo segundo que iba a decir, ¿no? Y es que ya no solo tienes que querer perder peso tú, sino yo siempre recomiendo, ya que vas a perder peso, hacerlo de la mano de un profesional. Es decir, la pérdida de peso no es una tontería en el sentido de, ostras, pues me ha dicho la báscula de la farmacia que tengo un poco porcentaje de grasa X, voy a perder peso. No, porque igual tú para el deporte que haces y para el ritmo de vida que llevas, ese porcentaje de grasa está perfecto. Y también para el esfuerzo que tú estás dispuesto a invertir. Es decir, hay muchas personas que en pretemporada pues quieren perder peso, pero por su trabajo, porque están a final de año o a principio tienen el doble de trabajo. ¿Por qué esa persona tiene que perder peso porque la báscula le diga que tiene que perder peso? Pues igual va un profesional y dice, pues mira, no es tu momento. Más adelante, cuando estemos en periodo a lo mejor pues específico de competición o cualquier otro periodo, podemos aprovechar para hacer un pequeño mini cut, perder peso lo vas a hacer de forma más sencilla para ti, vas a invertir menos esfuerzo y va a ser más favorable. Entonces, para mí, esas dos cosas son principales, que quieras tú perder peso y que haya un profesional que te acompañe en el proceso, porque a lo mejor, aunque tú quieras, no es el momento adecuado. Vale, y ya que estamos en esta temporada, la alimentación, por ejemplo, de la comida, imagínate, estoy trabajando y tengo que entrenar a las 8 de la tarde en Rodillo, o me voy a la montaña, que de hecho un amigo nuestro en Jerica, el organizador de la carrera de trincheras, que estuvimos hablando en el anterior podcast de él, él corre a las 8 de noche, o sea que para cualquier persona que acabe de trabajar y entrene, esa comida previa ¿sería suficiente con la comida que yo paro esos 45 minutos que hablábamos antes y acabo el trabajo y me voy a entrenar? ¿Sería suficiente? ¿O tengo que meter alguna comida en este momento de la temporada donde el entrenamiento a lo mejor no es tan exigente, pero requiere, aunque sea, de comer algo? ¿Es recomendable comer antes de ese entrenamiento? ¿No? ¿Qué tipo de alimento? Vale, pues es una buena pregunta porque mucha gente se pregunta eso, decir, oye, yo soy un trabajo de la que a las 8 de la tarde, tengo que entrenar y encima yo estoy en una época en la que quiero perder peso, tengo que meter carbohidratos a las 8 de la tarde, si luego es típico, ¿no? Y Claro, también la porque dicen, pregunta, es que si me tomo carbohidratos a las 8 voy a engordar. Claro, eso es la duda. y luego también está el caso contrario, que es me levanto a las 6 o a las 5 de la mañana para entrenar porque luego trabajo de 7 a 7 y tengo los niños en casa, etcétera, no típico, o sea, dos, pues es muy fácil la respuesta y es que la pérdida de peso no va a depender de que consumas o no carbohidratos antes del entrenamiento, va a depender de las calorías totales. Y es una cosa difícil realmente de calcular, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho antes, y siempre lo digo, que la pérdida de peso siempre debe ir acompañada de un profesional o por lo menos debería ser recomendable.
Pero aún así, si para contestar a tu pregunta y no dejar esta pregunta en el aire, es decir, desde mi punto de vista, los carbohidratos siempre se deben acumular, o la ingesta de carbohidratos siempre se debe acumular en los momentos de antes, durante y después del entrenamiento. ¿Vale? Es decir, la comida previa, justo antes, durante el entrenamiento, justo después y la comida posterior. Es decir, tú entrenas a las 8 de la tarde y haces una merienda a las 6 o a las 5, pues esa merienda debe tener carbohidratos. Justo antes de empezar, si vas a tomar algo, pues yo que sé, una disolución hipotónica o cualquier otro, una fruta, por ejemplo, media antes, 45 minutos antes, pues que lleve carbohidratos, ¿no? Durante el entrenamiento, obviamente, carbohidratos es el mejor momento para meter carbohidratos es durante el entrenamiento. Nada más acabar, puedes meter una fruta con algo de agua para recuperar, etcétera. Y luego en la cena o la última comida del día, carbohidratos también. Es importante que siempre que consumamos carbohidratos, he dicho antes, hay que multiplicar tu peso por 5 y no bajar de esa cantidad, ¿no? Pues si el 60% de los carbohidratos totales que consumes a lo largo del día pueden estar rodeando el entrenamiento, mucho mejor. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, pesas 60 kilos, multiplicas por 5, son 300 gramos de carbohidratos ese día. Pues ¿cuántos meto antes, durante y después? Pues alrededor de 150, 180, 200 debería ser la cantidad de carbohidratos totales que rodeen ese entrenamiento. Es decir, comida previa, justo antes, durante, después y comida posterior. Ujú. Sí, sí. A ver, yo creo que también a la gente le va a resultar interesante y muy práctico porque normalmente, porque yo he estado en la universidad, hablamos de dietas de intercambio, dietas de multitud de pautas que se pueden llegar a hacer y bastante complejas, la verdad. Y yo que las he puesto en práctica lo he tenido en cuenta y lo he visto, pero las más fáciles de llevar a cabo son las que estás explicando tú. Es decir, es saber qué estilo de vida tiene la persona, es decir, la mayoría que nos esté escuchando es ese estilo, por eso te he preguntado más para ese, pero luego hay personas que tienen más tiempo libre, que pueden entrenar a mediodía, obviamente, y eso está claro, pero hay que quedarnos con una cosa clara que has dicho, que es comer ese 60-65% de carbohidratos totales del día, esos 5 gramos por kilo de peso de carbohidratos, en esas franjas, en pre, durante y post. Y en el pre, de hecho, hablabas de tomarte algo de fruta y tal, ahora yo, por ejemplo, que tengo poco tiempo, por el trabajo antes no lo hacía. O sea, lo que te voy a decir ahora, no, antes no lo hacía porque tenía más tiempo y bueno, me encontraba bien las pautas en la comida, comía, dejaba reposar 2 horas, me iba a entrenar y estaba todo más planificado. Ahora que no tengo tiempo, para que te hagas una idea, me cojo una gumi de Fanté, me la tomo 40 minutos antes, me eleva un poco la glucemia, me eleva un poquito los carbohidratos y voy a entrenar con energía. Y esto, por ejemplo, cuando no lo tomo, no me tomo nada, por ejemplo, sobre todo en el gimnasio, que es cuando hago eso, porque es cuando voy al gimnasio, noto que pues estoy de bajón. Y eso lo va a notar la gente, lo que has dicho. Es decir, solo con el simple hecho, el cambio ese de meter esa franja de carbohidratos en esas horas, va a haber una mejora de rendimiento que sin tener nutricionista lo van a notar. Y eso está más que claro. Y en esa parte de la temporada donde ya hemos tocado la grasa, baja de peso, donde hemos tocado los carbohidratos, ¿qué hacemos? Si aumentamos los carbohidratos, entiendo que aumenta obviamente todas las kilocalorías porque estamos aumentando. Entonces, esa grasa y esa proteína, si nos imaginamos ese plato imaginario en la mesa, donde ya está ocupando bastante los carbohidratos, esa proteína, esas grasas, ¿qué alimentos podríamos llegar a incluir en esas comidas? ¿Y qué porcentaje estaríamos hablando dependiendo del momento del día? Pues mira, para ser también preciso, como he sido antes con los carbohidratos, voy a dar el total de que se debería de consumir al final del día, ¿no? Pues una persona, como os hablaba antes, ¿no? Pues que sea ciclista, que esté pues, en un momento de la temporada X, pues sí que pueden variar más los carbohidratos, ¿no? Cuando estás trabajando más el rendimiento, pues puedes consumir un poco más de carbohidratos. Cuando estás en pérdida de peso, puedes bajarlos un poco más cerca de 5. Pero la proteína y la grasa son dos macronutrientes que tú podrías dejar siempre igual y las cosas no van a funcionar mal. Se puede hilar más fino y puedes pues lo que he dicho antes, ¿no? Trabajar con un profesional que te hile todo más fino, que suba la proteína cuando hay que subirla, que baje la grasa cuando hay que bajarla, etcétera. Pero si mantienes la proteína en 1,2 gramos por kilo de peso y la grasa sobre 0,5 o 0,6 gramos por kilo de peso, las cosas no van a ir mal. Entonces, con esa pauta de 5 gramos por kilo de peso de carbohidratos mínimo, la proteína en 1,2 y la grasa en 0,5, 0,6, las cosas ya van a funcionar bien y ya lo vas a notar mucho, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo repartimos la proteína y cómo repartimos la grasa? Porque no es igual que los carbohidratos, es decir, la proteína no hay que acumularla antes, durante y después del entrenamiento y la grasa tampoco. De hecho, yo la grasa lo que recomiendo es separarlo lo máximo del entrenamiento, ¿vale? Por tema de problemas intestinales. Es decir, si vamos a entrenar a las 8, pues la grasa la podemos meter o cuando acabemos ya más por la noche o más por la mañana, ¿vale? Para separarlo y no ralentizar esas digestiones. Luego también, incluso si nos interesa recuperar rápido, mejor incluso quitarla del post-entrenamiento y dejarla por la mañana o al día siguiente, pues a mediodía o antes del entrenamiento, pero bastante antes.
Y luego la proteína la podemos repartir por igual en todas las comidas, pero siempre que por lo menos haya una porción en el postentreno. Vale, es decir, pues no tiene que ser, si hacemos 5 comidas, todas las comidas con la misma cantidad de proteína, ¿vale? Sino que se repartan más o menos a ojo, pero que coma esos 1,2 gramos por kilo de peso, pero que hay una porción en el postentreno que nos va a ayudar también a recuperar. Y ese 1,2, ponnos un ejemplo de, por ejemplo, la comida. Claro, si entiendo que son 5 ingestas, tengo que dividir ese 1,2 por kilo de peso entre las 5, que ronda más o menos 0,25 aprox, ¿no? Más o menos. Sí. Ejemplos de, por ejemplo, una fuente proteica que llegue a esos mínimos, a ese 0,25 por kilo de peso, ¿qué sería? Pues mira, una persona que pese 60 kilos hasta una persona que pese 80 kilos, pues multiplicando por 1,2 y dividiendo entre 5, más o menos tendría que consumir alrededor de entre 12, 15, 20 gramos de proteína aproximadamente, ¿no? Lo estoy haciendo de cabeza, igual me estoy... Por ahí estará, por ahí estará. El 25, sí, más o menos, Más o unos menos. 15 gramos. 15 gramos, ¿no? Pues aproximadamente podría ser mucha menos proteína de lo que la gente suele comer. Es decir, la gente ahora mismo está en su casa escuchando, ostras, pues yo como 120, 150, 200 de pechuga de pollo, pues aquí no hay que llegar ni a 100. Es decir, 100 gramos de pechuga de pollo, de carne, ¿no? En Sí, sí. crudo, son pues alrededor de 20 gramos de Más o proteína. menos, sí. De ternera más o menos igual. Obviamente depende del corte, puede variar, ¿no? Yo qué sé, pues hay yogures proteicos o yogures más normales o queso fresco batido que tienen de 5 a 8 gramos por cada 100 gramos. Es decir, metiendo 200, 250 ya estaríamos llenando esa cantidad de proteína que tenemos que tomar en una ingesta de O las sea 5. que el plus proteína del mercado no nos sirve. Hombre, ahí ya creo que se tiene como 10 o 12 gramos, ¿no? De proteína. Sí, tiene bastante. Tiene. A ver, parece que tiene mucho porque lo hablan como lo venden, como si fueran cada 100 gramos, pero realmente el producto tiene 40, 60, 80 y no tiene tanto porcentaje por producto. Pero sí, ronda 12, 12 gramos, te diría, por Pues tarrina. tomándote uno y con que comas. Es que también hay que tener en cuenta que los carbohidratos también tienen proteína, ¿no? Entonces, cuando Ese metes es el arroz, caso. imagínate, tú metes un plato de arroz con verduras y metes un huevo. Y luego metes el postre este proteico de 12 gramos y ya seguramente te has pasado un poco, Sí, ¿sabes? Es decir, que el problema, tampoco es un problema, ¿no? Pero muchas veces tenemos dificultad para gestionar esto porque consumimos mucha proteína y eso hace que desplacemos los carbohidratos. Metemos 150, 200, 200 y pico de pollo y metemos poco arroz. Si hacemos lo contrario y metemos los 5 gramos por kilo de carbohidratos que he dicho y bajamos la proteína, lo vamos a asociar igual o más, vamos a rendir más y vamos a recuperar mejor, porque la proteína no va a desplazar a esos carbohidratos. Y luego con la grasa, pues calcula que si tienes que consumir 5 ingestas, más o menos 30, 40 gramos de grasa, pues calcula pues una cucharada pequeña de aceite de oliva en cada ingesta, medio aguacate también podría ser, es decir, algo así. Y luego, entrando en el durante el entrenamiento o el pre-entrenamiento, ya hemos tocado el pre un poco, activación con algo de carbohidratos horas previas. Ponnos un ejemplo de pre-entrenamiento en pretemporada, que puede ser igual o no, ahora lo tocaremos. Un ejemplo de alimento pre-entrenamiento y qué alimentación podríamos llegar a tener, por ejemplo, en un entrenamiento suave de pretemporada, de 1 hora, 2 horas suave. Un preentrenamiento de un entrenamiento en pretemporada de una intensidad media donde tenemos alguna intensidad, alguna serie, y luego un entrenamiento muy específico en pretemporada que a lo mejor no es lo que más abunda, pero puede haber. Sí, Entonces, dinos ejemplos de comida preentrenamiento y cómo llegaríamos a organizarnos esa nutrición durante el entrenamiento en este momento de la temporada. Yo soy muy partidario, sobre todo en estos casos en que la persona se vaya a sí misma, de simplificar mucho las cosas, ¿vale? Entonces, si he dicho antes que, por ejemplo, pues puedes hacer esto que digo mucho en mi Instagram, que es multiplicar por tu peso por 5, por 7 y por 9, ¿no? 5 un día por el entrenamiento tranquilo, 7 un día que te vayas a meter caña, que vas a hacer unas series, que vayas a hacer pues, un entrenamiento más intenso, vayas a subir a algún puerto, etcétera, y 9 pues el día previo una tirada larga. Da igual si estás en pretemporada o no, porque eso dependerá de si queremos bajar de peso o no. Si queremos bajar de peso, pues podemos bajar un poco las cantidades. Pues en vez 5, 4, en vez 7, 6, en vez 9, pues 7, 8, ¿no? Pero una vez tenemos estos cálculos hechos, vamos a incluir los máximos carbohidratos que podamos comer en el intra, ¿vale? Respetando siempre el 60%. Es decir, Vale. pues multiplicamos por 5, tenemos 300 gramos de carbohidratos para una persona de 60 kilos, el 60% son pues 180, podemos intentar incluir al menos pues en esas 2 horas que entrenamos unos 60-80 gramos por hora para llegar cerca de esos 180 y a lo mejor pues unos 20 gramos antes o unos 20 gramos después. ¿Esto cómo lo hacemos?
pues lo que has dicho tú, justo antes del entrenamiento tendremos que consumir pues algo, pues ya puede ser una gominola de Fante, como tú has dicho, puede ser una fruta, puede ser pues algo más grande si el entrenamiento es más intenso, pero no porque el entrenamiento sea más intenso, sino porque cuando es más intenso tenemos que meter más carbohidratos en todo el día. Entonces, realmente lo que cambia no es que el entrenamiento sea más intenso, sino que al ser más intenso tenemos que meter pues 7 gramos de carbohidratos y no 5. ¿Vale? Entonces eso hace que tengamos que comer más durante el entrenamiento. Pero si, por ejemplo, por lo que sea, tú estás bajando de peso, tener 5 gramos por kilo de peso, el intraentrenamiento podría ser igual que un día que tú estés en pretemporada de otro año, no quieras bajar de peso y metas tus 5 gramos en un entrenamiento muy tranquilo, ¿sabes? Entonces, lo que digo, pues siempre calculas todos los carbohidratos totales, calculas un 60% para el intra y de ahí, pues todos los que puedas los metas justo antes, durante y después. Forma de suplementación, incluso forma de comida, lo que mejor te venga, que no te siente mal y que puedas pues mantener en el tiempo. Y en este durante del entrenamiento, nosotros, bueno, hemos hablado de entrenamiento del estómago, hemos hablado de muchas cosas que tenemos más de... El otro día estaba, bueno, es uno de los proyectos que queremos ahora lanzar en enero, que luego te cuento que no lo hemos tocado antes, Vale. que es un proyecto bastante interesante y que para mí como Nutri, como uno de los dueños de la marca, me parece brutal porque es donde yo he aprendido más. O sea, he estado este último mes y medio, ahora que te diga la otra cofundadora de la marca, he estado leyendo y leyendo y creando contenido que pronto lo veréis en el proyecto, que no puedo decir mucho, y hemos hablado en esa parte, en cómo entrenar ese sistema digestivo, en cómo mejorar en el durante. Entonces, yo hablaba en esa parte de pues periodizar un poco los carbohidratos en una del contenido, que no puedo decir mucho, y de cómo hacerlo, ¿no? Y ahora en enero pues lo tendrán para los deportistas que nos compren Fante, y para todos en general lo van a poder ver, ¿no? Y ponía ejemplos con estudios científicos, y bueno, yo ahora me estoy centrando más en el tema de los transportadores, porque vamos a lanzar un producto ya por junio y por ahí, que ya estamos testeando, que luego te cuento más, que esto tampoco lo hemos hablado. Y es un producto que tiene mucho que ver con los transportadores y hay que tener en cuenta muy bien las vías de asimilación y demás, que si no hablo y hablo y no paro y lanzo cosas, pero a lo que venía es que estos transportadores se van entrenando y bueno, hay un sistema digestivo que se va entrenando, y tú hablabas de 60, 80 y demás, y la gente que nos esté escuchando incluso puede estar hablando de que están consumiendo un dátil en una hora, o incluso la persona que nos está escuchando que consume 90 de igual momento de la temporada, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras, pues por ejemplo, si yo tengo, imagínate lo que hablabas tú y seguimos esas pautas, ¿no? 180 gramos en ese intraentrenamiento, tendríamos que ir poquito a poco metiendo en el organismo esos carbohidratos durante el entrenamiento. ¿Qué tipo de carbohidratos tendríamos que llegar a meter durante el entrenamiento? Porque se hablan de ratios, se hablan de formulaciones. En Fante, por ejemplo, usamos ratio 1,08. Entonces me gustaría que nos explicaras pues el por qué, porque hay mil productos, incluso alimentación general, es decir, meter dátiles, meter membrillo, meter nocilla, meter pan de leche, meter muchos alimentos que tienen diferentes composiciones. ¿Y esto cómo nos afecta al rendimiento en el día a día? Pues afecta más de lo que pensamos, ¿no? Es decir, siempre que hablamos de intraentrenamiento, digamos que podemos estirar el chicle del rendimiento todo lo que queramos, ¿vale? Es decir, pues sí, tú puedes salir y meter tus 60, 80 gramos hora, hacerlo con comida y vas a notarte mejor que si no metes nada, obviamente, pero no va a ser lo mejor para el rendimiento, ¿vale? Es decir, si buscamos rendir lo máximo y recuperar lo más rápido, o sea, podemos decir, o la gente puede decir lo que quiera, que lo mejor para rendir más y recuperar mejor es maltodextrina y fructosa, ¿vale? Es decir, y siempre priorizar los formatos líquidos primero, los geles luego, la gominola después y por último la comida, que al final no tiene ningún ratio porque pues no está fabricado aposta para eso, ¿no? Entonces, si hablamos de entrenamiento, siempre priorizar primero bidones isotónicos, ¿vale? Una vez hemos priorizado el bidón isotónico y a lo mejor estamos metiendo pues entre 40 y 60 a la hora. Lo siguiente, si hablamos de máximo rendimiento, mejor recuperación, hablamos ya de geles, ¿vale? Y siempre lo que digo, tiene que tener 3 ingredientes, cada bidón isotónico, cada gel o cada gominola que tomemos, tiene que ser maltodextrina y fructosa, y como mucho tiene que añadir sodio o sal, ¿no? Obviamente si lo tiene el gel o lo tiene el bidón es mejor porque lo tenemos que ajustarlo luego nosotros, ¿vale? Pero es fundamental que tenga esas 3 cosas. Y luego podemos hablar de los ratios. Los ratios es la cantidad en la que metemos la maltodextrina y la fructosa, ya sea en el bidón o con los geles. Para decir, pues no es lo mismo tomar. Sí, yo tomo maltodextrina y fructosa, pero ¿cuánta tomas? No. Porque no es lo mismo tomar un bidón de 60 gramos solo de maltodextrina que tomar 40 a 20, que tomar pues 27, 30 y algo, ¿no? Pues entonces,
El ratio hace referencia a la cantidad de maltodextrina respecto a la fructosa. Hay dos ratios principales y sobre los que más se ha estudiado, ¿vale? Uno es el 2:1 y otro es el 1:0,8. El 1:0,8 es el que usáis aquí en Fante. A mí me gusta mucho, pero a mí el 1:0,8 me gusta verlo como el ratio objetivo, ¿no? Es decir, es al que tiene que acabar llegando el deportista para rendir lo máximo. Pero antes hay que pasar por otros ratios, porque tiene que acostumbrarse a consumir esa fructosa, ¿vale? Es decir, ¿cómo nos acostumbramos a consumir esa fructosa? Pues de dos formas. Lo primero, no metiendo el primer día 120, ¿vale? No tiene sentido. Es decir, si nunca has metido fructosa, nunca has metido carbohidratos en el intra, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Pero luego, una vez nos vamos acostumbrando, ya podemos empezar a trabajar pues a partir de los 80-90 gramos hora con el ratio 1:0,8, que nos va a dar ese plus de rendimiento, ese plus de recuperación más rápida, ¿vale? Entonces, eso siempre son las pautas que sigo yo. Lo primero, empezar a meter carbohidratos, empezamos por los líquidos, luego hablamos de geles, luego hablamos de gominolas, empezamos por 60-80 gramos hora con el 2:1 y luego nos pasamos al 1:0,8, ¿vale? Esa sería para mí la forma correcta de hacerlo. Y luego también una cosa muy importante que hay que trabajar aquí, que no está tampoco relacionada con el tipo de carbohidratos, es el vaciamiento gástrico. Por mucho carbohidrato que tomemos, por mucha fructosa que hayamos entrenado, por mucha fructosa que tomemos durante el día para entrenar esos transportadores y que luego durante el entrenamiento nos siente bien, si no hemos entrenado el vaciado gástrico, esto no va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces, es otra forma, otra cosa que tenemos que hacer antes de empezar a consumir grandes cantidades de carbohidratos. Para mí eso es lo principal. Sí, a ver, y luego el tema de, por ejemplo, que estaba hablando estabas hablando de cómo entrenar el tema de la fructosa y ir poco a poco a llegar al ratio objetivo que era 1:0,8. Tenemos una guía en la web y que es a donde yo estoy ahora más metido en los transportadores, donde se está viendo que espero que siempre me acuerde de pasárselo a Pablo el estudio, que lo tenemos todo ahí. Donde habla un estudio, que no me acuerdo de quién era, pero habla un estudio que lo dejo en pantalla, donde hablaba de la cantidad de fructosa que podemos llegar a tolerar y de cómo entrenarla. Yo la estuve entrenarla poco a poco, progresivamente, porque la gente se piensa que todo el mundo de Europa, el mundo de todo el mundo, somos intolerantes a la fructosa y nos sienta mal. Y muchas veces nos sientan mal no solo por la fructosa, sino por nuestro día a día, que hay algún tipo de proteína que nos sienta mal, algún tipo de carbohidrato que nos sienta mal, y a veces que no es la fructosa. Y con el poder de la mente, que ya traemos a una psicóloga para poder, que yo no soy un experto, pero me gustaría que me lo explicara, el poder de la mente para creer que desplazando un grupo de alimentos, como puede ser la fructosa, la fruta y demás, podemos hacer o sentirnos, creernos de que somos intolerantes a un alimento, que en este caso no es que seamos intolerantes, sino que creemos que somos porque la sociedad nos lo impone, o por bulos o por mitos nos lo impone, ¿no? Entonces, hablando de esto, de cómo entrenarla y hacer que haya deportistas que de repente les siente bien los geles de un ratio 1:0,8, que hay gente, por ejemplo, que hay una clienta hace poco que nos vino a una feria, que lo bueno de ir a las ferias, los propios dueños de la marca, porque tenemos el feedback de la gente que nos compra más de a pie y sabemos realmente pues dónde pues hay fallos o no, ¿no? Y de hecho uno de los cambios en enero es en gran parte gracias a ese feedback, ¿no? Que ya yo creo que cuando se lance este podcast ya estará. Espero, entonces lo podemos anunciar, que son nuevos envases. Que los tendremos por aquí, porque ahora de momento en sí físicamente los tenemos, pero es los envases, la anchura, que yo era un friki de esto y lo hemos hecho en 3D, viendo pues cómo es la apertura, siempre que se quede el envoltorio, el ancho de las bocas europeas, bueno, ha sido una locura y hemos llegado al gel para mí perfecto. Ya tenemos todo el perfecto envase, formulación y todo, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo. Y entonces el tema de la fructosa, que se me va siempre cuando empiezo a hablar, es cómo podemos entrenarla, ¿no? Y entrenarla hay varias maneras que se han estudiado, ¿no? Que es metiendo la fructosa vía la alimentación, es decir, si lo que hacías tú antes de ir aumentando los carbohidratos, pues esto, en la parte de los carbohidratos, aumentar la fructosa en el día a día, meter más fruta, meter más verdura, es decir, diferentes alimentos que tienen un alto porcentaje en Totalmente, fructosa. o sea, eso es principal, es decir, todos mis deportistas, y el que me esté escuchando, pues se verá identificado, es 5 frutas diarias. Si no puedes 5 por el motivo que sea, pues de 3 para adelante, ¿no? Y si puede ser un chorrito de miel en el desayuno, lo que sea, mejor. ¿Por qué? Porque acompañar esas comidas con fructosa luego hace que en el entrenamiento tú las absorbas pues mejor sin problemas. Pero hablando de absorber mejor la fructosa, es que hay tantas cosas que influyen en que a ti te siente bien o no. Ya no solo la fructosa, sino la maltodextrina también, todo lo que consumes en el intra, que no podemos hablar de que solo el ratio, o solo la forma en que la tomamos, o solo la cantidad, o es que a mí me sienta mal. Es decir, ¿cuánta cantidad de grasa has tomado en las comidas previas al entrenamiento? Correcto. ¿Cuánta cantidad de carbohidratos llevas tomando tú en los últimos días?
cuánta cantidad de proteína has tomado y de qué tipo está ralentizando su digestión. De hecho, la gente que ha pasado a comprarse los geles de 60, de hecho, donde en la marca el gel que más se vende son los geles de 60, la gama grande, y esto antes, pues, una marca lo tenía en el mercado, ahora lo tenemos dos, bueno, lo tenemos tres, y es porque la gente se piensa que un gel de 60 le va a hacer daño, y realmente no es ese hecho, sino es el hecho de las comidas previas. Porque, por ejemplo, yo en esta carrera en la San Silvestre hace poco, que hice 38 estando malo, sin entrenar y sin nada, lo hice bien, y yo creo que en gran medida lo estuve analizando porque no he entrenado, no he hecho nada, y cómo puede ser que haga mi marca personal, ¿sabes? Es decir, es porque he pautado muy bien la cafeína, que ya explicaré luego cuando entremos de pues cómo planificar en esa competición, en ese tapering, que ahora lo tocaremos, y hablaremos de cafeína. Pues me planifiqué muy bien la cafeína y me planifiqué muy bien las comidas anteriores. Ahí también aproveché, que no es porque yo quise, sino porque estaba malo, estuve 2 días sin comer, por lo cual el intestino estaba limpio, no lo siguiente, por lo cual absorbí muy bien ese gel de 60 que me tuve que tomar 25 minutos antes, y lo absorbí muy, muy, muy bien. Entonces es uno de los motivos porque la gente se piensa que los geles con fructosa o geles grandes te van a sentir mal, y no es por el hecho del gel, en nuestro caso el gel de 60 de Fanté, sino es el hecho de las comidas previas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir esa comida? La grasa, entiendo. Pues varias cosas, ¿no? La grasa, el agua, también el tipo de proteína, porque no es lo mismo comer pues una pechuga de pavo, una pechuga de pollo que carne roja, por ejemplo, ¿vale? Que ya lleva grasa, pero aparte la carne roja se digiere muy lento. Sobre todo esas tres cosas, ¿no? Y también la cantidad de comida que comas. Es decir, tú puedes comer pues arroz blanco, por ejemplo, que no debería resultar en ningún problema para luego tú absorber los carbohidratos, pero si comes gran cantidad de arroz blanco sí que podría suponer pues un tapón de vaciado gástrico, un vaciado gástrico más lento, que la fructosa se acumule y fermente y te cree problemas, ¿no? Entonces, tres cosas principales para mí, creo que no me dejo ninguna: hidratación, grasa y proteína la justa antes de entrenamiento, donde vayas a meter bastante cantidad de carbohidratos, y luego pues esta última que he dicho. Vale, y luego me faltaría, antes de entrar el tapering, que menos mal que tengo las escaletas, no se me olvida, y es una pregunta bastante interesante, que es el tema de ayunas, pretemporada. ¿Qué hacemos? ¿Ayunamos, no ayunamos? Que es una duda, vamos, que todo lo tenemos en mente siempre. Yo es que soy muy fan de los deportistas que hacen lo que a ellos les apetece, ¿no? Es decir, si hablamos solo de rendimiento, meter entrenamientos en ayuno nos puede ayudar. Eso es totalmente cierto, no vamos a negarlo. Pero si tú eres una persona que, lo que he dicho antes, se levanta para trabajar o llega a las 8 y tiene que trabajar o entrenar a las 8:30 o tiene que entrenar a las 5:30 de la mañana, ¿te apetece hacer ayuno, sí o no? No, pues no lo hagas, ¿vale? Es decir, porque no va a aumentar tu rendimiento tanto como lo que te va a compensar a ti hacerlo. Ahora bien, ¿se pueden hacer ayunos y nos va a ayudar? Sí. ¿Cómo nos va a ayudar el ayuno? No solo a nivel de oxidación de grasas, que es una cosa que nos va a ayudar pues a nivel de rendimiento, tampoco ayuda una barbaridad, ¿no? Que la gente se va a pensar que esto va a bajar, yo que sé, media hora en la QH ni de coña, es decir, te va a ayudar un poco. Pero te va a ayudar también, sobre todo para las personas que no lo han hecho nunca, en las sensaciones que tú tienes entrenando un vacío, ¿no? Es decir, cuando hacemos ayuno y lo hacemos bien, es decir, lo hacemos sin carbohidratos y entrenamos sin carbohidratos, esos entrenamientos que hacemos en vacío nos ayudan sobre todo para los últimos tercios de carreras largas, porque tenemos la misma sensación que en esos entrenamientos, y eso ya lo hemos vivido. Y eso está demostrado que ayuda en ese último tercio que rindas un poco más. ¿Vale? Entonces estas dos cosas son los que nos pueden ayudar los entrenamientos en ayunas. ¿Es algo imprescindible? No. ¿Es algo que yo pauto a todos los atletas? No, lo que he dicho antes. ¿Cuadra con la vida del atleta? ¿Le apetece hacerlo? Lo hacemos. ¿Es demasiado complicado para él? ¿Le trastoca mucho? ¿No le compensa tanto de acuerdo al nivel que va a aumentar de rendimiento? Pues no lo hacemos. Y gente, porque en este tipo de personas, que ahora yo estoy en este grupo, me levanto obviamente muy pronto, entreno, estoy en ayunas. Se considera ayunas, es decir, si quiero hacer un entrenamiento de lo que dices tú, que no va a hacer que seas pogachar, pero vas a mejorar un poquito la quema de grasas, o vas a tener esas sensaciones. ¿Qué hago? ¿La cena previa reduzco carbohidratos o los mantengo si quiero ir, entre comillas, en ayunas? ¿Cómo lo puedo hacer si entreno a esa primera hora de la mañana? Vale, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es en ayunas y otra cosa en vacío, ¿vale? En ayunas es que no has comido, pero tú puedes no comer y estar lleno de carbohidratos. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Un entrenamiento en ayunas o un entrenamiento en vacío? Cuando tengamos esto claro, elegimos lo que queremos hacer. Si es simplemente entrenar ayunas por comodidad, pero tú no quieres perjudicar tu rendimiento y te apetece ir lleno de carbohidratos porque tienes un entrenamiento intenso, la noche anterior cena. ¿Cuánto tienes que cenar? Lo que he dicho antes. 60% en ese periodo antes, durante y después del entrenamiento, pues una parte, un 20-25% en la cena del día anterior. Y ya te levantas, pues con los depósitos a lo mejor no llenos, pero gran parte llenos, ¿no? Para poder entrenar con intensidad. Ahora bien, tú quieres trabajar este entrenamiento en ayunas que hemos dicho, pero en vacío también.
para pues oxidar o mejorar la oxidación de grasas un poco, que eso puede repercutir mínimamente en tu rendimiento, perfecto. Entonces la noche anterior pues proteína y verdura, algo de grasa, ¿vale? Pero no la noche anterior, sino prácticamente desde la última comida que hagas después del entrenamiento. ¿Sabes? Pues imagínate que un día entrenas pues a las 6 de la tarde, acabas a las 7. Puedes tomar algo de carbohidratos, pero ya no tomas carbohidratos hasta después del entrenamiento siguiente. Y eso sería un buen entrenamiento en vacío. Para las dos cosas que hemos dicho, para mejorar un poquito la oxidación de grasas y para notar y sufrir esas sensaciones que vamos a notar en los últimos tercios de las carreras largas y que nos puede ayudar. De hecho, mira, hablando de vacíos, hablando de ayunas, os voy a dejar por aquí 2 guías que hablamos en la marca de vaciado gástrico, vaciado de glucógeno muscular, ¿vale? Hablamos de umbral de glucógeno, hasta qué nivel tendríamos que bajar el glucógeno, como prácticas de hacer esos entrenamientos en vaciado. Y por otro lado, también os dejo otra guía de lo que hemos hablado por la gente si quiere alargarlo más, ¿vale? Esta parte que hemos hablado, que ahora no queremos demorar mucho, pero se podría hablar solo del vaciado bastante. Os lo dejo por aquí, que es, por un lado, el vaciado, el umbral de glucógeno, y por otro lado es el tema de ir en ayunas, pero cargado de carbohidratos. Y el sleep low, train low, que es más o menos lo que has hablado de hacer un entrenamiento, quitar los carbohidratos a tope, el post-entrenamiento y entrenar al día siguiente sin carbohidratos en los depósitos de glucógeno muscular. Lo que me gustaría remarcar es que es una práctica que se puede utilizar, que te puede aumentar un poco el rendimiento, pero que no es una locura. Aumenta mucho más el rendimiento, por ejemplo, consumir los carbohidratos que tienes que consumir. Sí. O utilizar la cafeína como tienes que utilizarla. De hecho, es algo, a ver, que lo que hemos explicado y que las 2 guías que os he puesto, esto es para hilar muy fino, pero realmente, para que te hagas una idea, yo que he estado, y tú que ahora estás más que yo ya no llevo a deportistas, pero antes sí estaba en tu situación y veía claro lo que pasaba. La gente se piensa que estos métodos de leer nuestras guías, por ejemplo, le va a mejorar mucho el rendimiento. Obviamente va a mejorar más que tu amigo de grupeta, que a lo mejor no lo hace, pero realmente no va a hacer que tú, con el simple hecho de hacer estrategias como esta, la de acabar un entrenamiento por la tarde, no comer absolutamente nada o comer pocos carbohidratos que diga, y luego al día siguiente va a tener esos depósitos de glucógeno muy vacíos, realmente no te va a hacer bajar tu marca personal de la QH realmente. O sea, lo que te hace realmente hacer bajar de la marca de la QH o cualquier carrera de ciclismo, cualquier carrera de trail, es llevar lo que hablábamos antes, alimentación correcta, las proporciones de carbohidratos y luego esos durante el entrenamiento que no le entren en la cabeza muchos pájaros y que se centren principalmente en comer realmente para rendir, es decir, comer carbohidratos durante los entrenamientos y que realmente el ayuno en general no es para ser pogacha, sino es un extra que podríamos llegar a utilizar, pero no siempre es lo mejor. Totalmente, además. Me gustaría decir una cosa, que ya que lo hemos dicho el tema del ayuno, de entrenar vacío de carbohidratos, es que, por ejemplo, entrenar con carbohidratos es muy difícil que te provoque algún problema o algunas malas adaptaciones a nivel de rendimiento. Sin embargo, utilizar estas prácticas, vacío de glucógeno de forma repetida y no hacerlo cuando tienes que hacer, sería equivalente, por así decirlo, a entrenar más de la cuenta. Es decir, un entrenador no te planifica los entrenamientos a voleo, sino que tienes una carga de entrenamiento que tienes que ir cumpliendo. Pues entrenar en vacío es, digamos, similar. Sí, Es decir, si tú entras en vacío demasiadas veces y de forma en que no está controlado, puede tener más problemas que beneficios a nivel de rendimiento. De hecho, este mes hemos subido un vídeo hablando de este protocolo de Sleep Low, Train Low, uno de los vídeos de rutina vuelta a la vida normal después de Navidad, y hablamos del Sleep Low, Train Low, que es igual, y hablaba de que uno de los efectos o de los problemas que pueden llegar a esto, a rotundamente repetir ayuno, es la fatiga, lo que hablabas tú antes, que es lo mismo que un sobreentrenamiento. Es decir, que si no damos esos carbohidratos, pues ese deportista va a tener una sobrecarga y realmente no va a llegar a rendir bien en una carrera. Por lo cual yo creo que tendríamos que quedarnos en lo que hablabas tú de los carbohidratos, de darlos siempre en la justa medida, pero realmente siempre darlos si no nos queremos calentar la cabeza. Entonces, ya tocando todo el tema de la pretemporada y más o menos de la nutrición general y el durante, me gustaría tocar el tema de los entrenamientos previos a una competición. Es decir, esa nutrición que vamos a llevar durante la carrera, hay que entrenar varios entrenamientos largos meses antes. ¿Cuántos meses antes tenemos que entrenar esa nutrición? Hacer a lo mejor, incluso si vivimos cerca de esa carrera, hacer el mismo recorrido, incluso con la misma alimentación, si se puede, días antes. ¿Cómo hacemos toda esa parte para llegar al día de la carrera y decir, lo único que tengo que tener en cuenta es levantarme porque tengo todo organizado? Hora de la carrera, hidratación, carbohidratos, todo planificado.
Totalmente, pero o sea, hay que hacerlo como de forma inconsciente, es decir, que tu día a día en el deporte sea lo más parecido a lo que vas a hacer en una competición, pero no porque siempre quieras rendir mal, no porque siempre quieras, sino porque debería ser lo que se debe hacer, ¿no? Es decir, tú al final en un entrenamiento vas a comer carbohidratos para rendir y recuperar bien y que esas adaptaciones provocadas por el entrenamiento las aproveches de verdad para rendir más. Es decir, lo que al final vas a hacer en una carrera no va a ser una estrategia totalmente diferente. Es decir, cambiar la estrategia totalmente diferente no te va a dar mucho más rendimiento. Entonces lo que tienes que hacer es siempre llevar una estrategia adecuada. Obviamente, todo lo que hagamos extra, como lo que tú has dicho, oye, vivo cerca de la QH, pues voy a hacer una parte y me llevo la misma nutrición. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso ya lo tienes aprendido y no vas a hacer nada diferente, ¿no? Pero realmente al final, lo que he dicho antes, es decir, tú tienes que meter unos carbohidratos al día, los máximos que puedas en el intra, pues tus 90, tus 100, tus 120, pues el día que hagas una carrera es lo mismo, ¿sabes? Y el desayuno, por ejemplo, pues tampoco tiene que cambiar. Es decir, si tú desayunas todos los días que entrenes por la mañana, pues un desayuno que puede ser para una carrera no tienes que cambiar un día de la carrera y probarlo antes, porque ya lo llevas haciendo siempre. Claro. No es lo que intento hacer siempre con mis deportistas, es decir, los que están en mi programa dicen, hostia, Raúl, ha llegado a la carrera y no me has cambiado nada. Digo, es que ya lo ibas haciendo desde que empezaste. Claro. Ah, hostia, qué fácil me resulta ahora. Claro, no tienes que cambiar nada. Hay otras personas que llevan 2 meses cambiando cosas y probando. Tú no, tú ya lo tienes aprendido. De hecho, a nosotros tenemos un punto de venta siempre cuando hay carreras puntuales, maratón de Sevilla, que es dentro de poco, de maratones, maratón de Barcelona, triatlones, carreras de montaña, campeonatos de ultra trail. Siempre hay puntos de venta en esas partes, esas 2 semanas previas a estos eventos, que a ver, por nuestra parte está muy bien, pero todavía como que veo que la población no está bien entrenada a nivel teórico. Es decir, la gente se piensa que la nutrición deportiva en general, pues solo se tiene que consumir esa semana previa, pero claro, o sea, hay que intentar explicar a la gente que obviamente en todos los entrenamientos no vas a consumir geles todos los entrenamientos, pero sí que los entrenamientos específicos, no solo esa semana previa, sino meses antes, incluso imagínate ahora en enero, si voy a correr en marzo, en abril, mayo, ya tener esa nutrición. Es decir, si vais a consumir Fante, coger Fante y obviamente a lo mejor en todos los entrenamientos no, porque por X no se puede hacer, pero sí que en esos entrenamientos, esos fines de semana específicos, tendríamos que meterlo en ese momento o no. Sí, totalmente, sería interesante. Es decir, imagínate una persona que esté preparando una maratón o una carrera cicloturista, lo que sea, ¿no? Y pues dice, oye, voy a hacer un rodaje corto de 1 hora, 2 horas regenerativo o corriendo de 1 hora. Dice, no voy a llevarme 2 geles igual que voy a hacer en la carrera, pero sí que me puedo llevar a lo mejor un bidón con maltodextrina y fructosa o de Fante, que es más barato que los geles, Ya. ¿sabes? Y entonces lo consumo y me voy acostumbrando a esa cantidad de maltodextrina y fructosa y estoy metiendo carbohidratos durante el intra. Pero luego voy a hacer la tira larga y ahí sí que interesa meter la misma nutrición. ¿Por qué? Porque tengo que acostumbrarme a meter esa nutrición al mismo ritmo que luego voy a hacer la carrera. Y luego, pues, probar lo que has dicho tú, ¿no? Oye, me está sentando bien, no me está sentando bien. Al final, en algún momento tienes que empezar. Cuando antes empieces, antes podrás, pues, pivotar tu estrategia si algo no funciona bien. Ujú. Y a nivel de tapering, por ejemplo, que podríamos estar, me salen más preguntas sobre esto, pero para ir cerrando un poco el tema de competición y ya entrando a algunas preguntas específicas que nos han hecho algunos seguidores en Instagram, que abrí cajita hace poco de preguntas y nos han dejado alguna, que ahora tocaremos, el tema del tapering. Es decir, ya hemos hablado del durante, de meterlo meses antes, que eso es mi prioridad con la marca Fante, intentar con las guías, casi se me sale, con lo que va a salir en enero, pues intentar hacer esa gente valorar, decir, mira, no solo compro Fante una semana previa a un evento o objetivo del año, sino incluso cualquier persona que entrene, decir, vale, voy a comprar Fante, pero también 7 meses antes para decir, oye, voy a ir a los entrenamientos del fin de semana, tirada larga, aunque sea suave, a meter esas texturas, a meter esos carbohidratos, y ese es mi objetivo como Nutri y como cofundador de la marca, ¿no? Entonces, dejando por un lado esa parte, quería centrarme en el tema del tapering. Entonces, ¿qué tapering o qué ejemplo de tapering podríamos hacer a los deportistas? ¿O cuál es el más referenciado, el más en línea con la evidencia científica actual que podríamos llegar a hacer previo a una competición? Pues siempre que hablamos de tapering hablamos de una cosa, es que va a haber una competición. Y siempre que hay competición hay que cargar de carbohidratos. Ahora bien, tenemos muchas formas de cargar de carbohidratos. En Instagram se ve mucho, también hay muchos estudios hablando de cómo se debe cargar antes de una carrera, ¿no? Y hay diferentes tipos. Hay gente que deja de comer carbohidratos 7 días antes de una carrera y justo 2 o 3 días antes pues meten muchos más. Hay otras personas que van bajando el entrenamiento y conforme va bajando el entrenamiento pues van subiendo los carbohidratos, ¿no? Como si fuese una cruz. Sí. Bajas el volumen de entrenamiento, metes más o menos la misma intensidad pero menos volumen y subes los carbohidratos. Y hay otras personas pues que meten siempre los mismos carbohidratos y al bajar el volumen de entrenamiento pues ya están cargando, ¿no? Realmente no me fijaría, menos la primera estrategia que no me gusta, la de cortar los carbohidratos, ¿vale? Porque luego puede dar problemas intestinales,
es más difícil meter luego mucho más carbohidratos antes de la carrera si no estás acostumbrado. Son estrategias más agresivas, las reservo para personas que tienen un rendimiento más agresivo. Y de hecho, esa se ha visto que, perdona que te corte, en estudios que se activan diferentes hormonas que hacen que el cuerpo humano, si tú a lo largo del año has hecho esa nutrición que has dicho tú, de carbohidratos bien gestionado y tal, eres muy oxidativo a los carbohidratos y de repente llegas a ese momento donde 7 días antes quitas todos los carbohidratos y se ha visto que hay hormonas pro oxidación de gases que se activan porque el cuerpo humano, como le estás quitando todos esos carbohidratos, en apenas solo 4 o 6 días ya se está viendo que en esos solo cambios de quitar los carbohidratos en 4 días, todo lo que hemos trabajado anteriormente, podemos llegar incluso a quitarlo. Entonces, perdona que te corte, pero es que que la gente tenga claro que esas estrategias tan extremistas se puede llegar al caso, en momentos puntuales a lo mejor de lucha y demás, que hay que bajar de peso y demás, alguna estrategia se puede llegar a hacer, pero muy difícil. A nivel popular, yo no lo recomendaría. No quería ponerme técnico, pero ya te has puesto tú, ¿no? O sea que perfecto, pues lo has explicado perfecto. O sea, solo me gusta hacer ese tipo de estrategias en personas que tienen un rendimiento como muy agresivo, igual que la estrategia, pero también que lo han hecho muchas veces, ¿vale? Y que también están acostumbrados a carreras muy largas, porque en carreras muy largas también estás vacío muchas veces y entonces no te afecta tanto, ¿no? Pero para personas más normales, o sea, pues una persona con un EQH, una maratón, un trail, lo que sea, pues podemos hacer cualquiera de las dos estrategias que hemos hablado, una de ir bajando un poco el volumen y subir un poco los carbohidratos, ¿vale? Que a mí me gusta. Y luego otra, que es la de dejar los carbohidratos igual mientras bajamos el volumen. Me gusta más la primera por el simple hecho de que realmente no deberían de cambiar las calorías previas a una carrera, ¿vale? Pero sí que tenemos que bajar la grasa y la proteína previa a una carrera. ¿Qué pasa si bajan la proteína y la grasa? Que bajan también las calorías. ¿Qué hacemos para compensar eso? Meter un poco más de carbohidratos. Entonces por eso me gusta más esa estrategia. ¿Se podría hacer de la otra forma? Sí, ¿vale? Pero teníamos que ver que estamos hilando siempre muy fino con la proteína y la grasa. Entonces, mi consejo es, sí, los 3 días antes de una carrera puedes meter un poquito más de carbohidratos, pues a nivel de 7, 8, 9, 10 gramos incluso de carbohidratos por kilo de peso, que digieras bien, que hayas probado anteriormente, es decir, semanas, meses antes que esta estrategia te funciona bien, pero luego baja un poquito la proteína y sobre todo la grasa. Y también otra cosa que tenemos que bajar es la fibra, ¿vale? Es decir, esos días previos a una carrera nos subimos los carbohidratos, bajamos un poco la proteína, bajamos un poco la grasa y bajamos la fibra, verduras, las frutas con piel. Frutos secos también podemos limitarlo bastante, es decir, todo lo que sea una fuente de fibra lo deberíamos limitar. Vale, y ya entrando en el tema de un poco, no preguntas rápidas le llamaría yo, pero son preguntas que a mí me han venido y las he apuntado, no son de todavía, no vamos a entrar en... las voy a dejar para el final las que nos han hecho los seguidores de Instagram, pero Vale. son algunas preguntas que me han venido a raíz del Tappening y de haber pues puesto esto como un tema de los principales, ¿no? Es el hecho de que nos pongas un ejemplo rápido, en general, no muchos, un ejemplo útil de desayuno precompetición y que deberíamos, obviamente, como hemos hablado antes, repetirlo meses antes en esas presalidas largas de ciclismo, presalidas largas de carrera a pie o carrera en trail. Ponme un ejemplo de ese tipo de Pues desayuno. mira, bebida vegetal, harina de arroz y miel, podría ser un ejemplo. Pan blanco, plátano y miel, por ejemplo. Si no te sienta mal la leche, leche desnatada, cereales de maíz o bebida vegetal si te sienta mal la leche y un chorrito de miel y un plátano, por ejemplo. Pueden ser desayunos que son fáciles, que puedes utilizar siempre, que no son nada raro y que para competición te van a ir bien. Y la avena precarrera es buena, no es mala, porque hay gente, muchos deportistas que la consumen y se piensan que es buena. Entonces, me gustaría que nos dijeras tu opinión sobre esto, ¿vale? Y maneras de... hay deportistas que, imagínate, no, es que quiero el mejor desayuno para mi rendimiento. ¿La avena entraría en esta ecuación, no entraría en esta ecuación? ¿O en qué momentos podríamos meter esta avena en precompetición? Si hilamos fino, realmente la avena para un deportista amateur yo no la recomendaría precompetición, ¿vale? Porque tiene grasas, se digiere normalmente lento, ¿vale? Pero también hay que ver una cosa, es decir, al final, si tu rendimiento es bueno, estás contento con él, tampoco buscas el 100% de máximo rendimiento y la avena te sienta bien, no te provoca hinchazón, no te ralentiza el vaciado gástrico, eres una persona que está acostumbrada a consumir bastante fibra durante el día. Es decir, yo tengo atletas que son, por ejemplo, veganos o vegetarianos, consumen más de 50 gramos de fibra al día, que es una barbaridad, y precompetición no les cambio el menú y no tienen problemas y están consumiendo 90-100 gramos de carbohidratos. Entonces, si eres una persona acostumbrada, no debe haber ningún problema. Si queremos hilar fino, la avena yo no la metería. Y si la metiese, la metería en forma de harina de avena. Ah, guay, sí, sí, sí. De hecho, no grabamos la charla de Jérica, pero él lo estuvo hablando. Estuvo hablando de que un chico nos preguntó,
Oye, pero ¿y la avena yo la meto? De hecho, mañana la voy a meter en la carrera tal. ¿Es buena, es mala? Porque hay gente que me dice que no pasa nada. De hecho, hay ciclistas que la toman en el Tour de Francia. Y yo le decía lo mismo que has dicho tú. Si la meto, métela en harina. Y si puedes y no la quieres, pues puedes meter otros alimentos como has dicho antes, ¿no? El ejemplo que has puesto antes. Y la avena, de hecho, otra de las maneras de poder asimilarla más es cocinarla. Es Cocerla. decir, cocerla. Se puede llegar a asimilar un poquito más y sería buena opción. Vale, otra pregunta que me venía. ¿Cuánto tiempo debo comer antes en una precompetición? También depende mucho de dos cosas, ¿no? Pues el tiempo que tengamos, porque hay veces que dices tú, ostras, voy a la QH, me levanto súper pronto, yo qué sé, es que solo tengo una hora y media, no tengo más. Pues oye, pues tienes que ser una hora y media. Tienes todo el tiempo del mundo, 2 horas y media estaría bien, ¿vale? ¿Vale? También depende mucho del alimento que consumas. No es lo mismo que seas una persona que vaya a consumir un gran desayuno por el motivo que sea, ¿vale? Que tengas que hacer la digestión, a una persona que a lo mejor antes se tome un zumo de naranja y una fruta y vaya a hacer una 10K, que podría ser perfecto. Es decir, pues te lo tomas una hora antes y vas sobrado, ¿no? Entonces, pues depende sobre todo la cantidad de comida que tengas que comer, el tipo de comida que elijas. No es lo mismo meter un zumo de naranja y un plátano que meter pues avena con arándanos en porridge, y no es lo mismo tampoco pues la cantidad de comida y el tiempo que tengas disponible. Vale. Pues ya entrando en las últimas preguntas, ya sí, de la gente que nos ha escrito por Instagram, que siempre, o intentamos por lo menos que no se nos olvide cuando viene un invitado, es preguntar por Instagram, pues dudas que nos han dejado la gente. Y bueno, hay bastantes, pero vamos a coger una, por ejemplo, que Vale. tengo por aquí. Bueno, han hablado de ayunos, por lo cual esto ya lo hemos contestado. Mira, aquí lo hemos comentado, pero no muy de lleno. Y yo creo que, a ver, no te alargues demasiado. Obviamente que se Vale. podría alargar demasiado esto, porque es una pregunta bastante genérica. Pero es importante, yo creo que la gente que nos esté escuchando puede pensar o le puede venir a la cabeza. Que es cómo mejoro la composición corporal siendo atleta de resistencia, pero sin perder gas. Es decir, bajar esos carbohidratos que tú hablabas, pero sin perder gas. ¿Es factible? Es muy factible y realmente es a lo que más me dedico yo con los atletas que llegan a mi programa, porque es lo que más me gusta y creo que es lo más agradecido para ellos. Pero no es una cosa fácil lo que te puedo explicar, digamos, de forma muy rápida aquí, ¿no? Es decir, es algo ya más complejo. Hay que ajustar las calorías muy bien para ir bajando muy poco, medio kilo, 700 gramos a la semana como muchísimo, ¿vale? Y luego llenar todas esas calorías que te permiten estar en déficit calórico y perder grasa con gran cantidad de carbohidratos. Es decir, tú imagínate que una persona, pues para estar en déficit y perder medio kilo a la semana, debe consumir 2000 calorías. Pues podemos estar hablando que 1200, por ejemplo, podrían ser carbohidratos y rodeando el entrenamiento. Ujú. Entonces, en ese caso, sí que diría que te acompañe un profesional para este proceso, quizás de los más difíciles en una atleta de resistencia, pero que una vez lo domines, es decir, luego lo único que vas a obtener después de eso ganancias. Es decir, el bajar 3 4 5 kilos, como yo he tenido casos en mi programa, sin perder rendimiento, luego cuando empieza un periodo específico es una barbaridad lo que se mejora. Ujú. Y otra pregunta que nos hacen que no tiene nada que ver, ya cerramos. Bueno, cerramos. Ahora me vas a hacer dos preguntas o una pregunta que tú Vale. quieras, que tenga en la cabeza, da igual que sea de nutrición o que sea de lo que quieras. Vale. Y la última es que es un poquito diferente, que es, nos pregunta Paola que si el limón, tomarlo pre-entrenamiento o incluso en un ayuno, eso, en el desayuno, mejora a nivel de salud, es decir, intestinal. Si el limón es antioxidante, pregunta. A ver, el limón es como cualquier otra fruta o cualquier otra verdura, tiene sus vitaminas, sus minerales, que es lo que al final hace a un alimento antioxidante, pero no es nada especial. Es decir, te podrías comer una alcachofa, ¿vale? Y podría hacer seguramente el mismo efecto mejor a nivel antioxidante, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, no es nada especial el limón. Vale. Pues nada, vamos a dar paso a tu pregunta. A ver, ¿Vale? ya te dije que pensabas una o dos preguntas que me puedes hacer al libre. Y ya con esto, pues ya cerramos, que podría estar hablando contigo de nutrición bastante más tiempo. Muchísimo, Claro, sí. nos iremos a cenar y ya hablaremos más, pero para ir cerrando, que si no, no cenamos, si no, ya nos cierran, chiringo. Mi pregunta es, ¿cómo ves Fante de aquí a 5 años? De aquí a 5 años, y me está mirando otra cofundadora de la marca, Tienes que decirme 3 cosas rápido. ¿Dónde vas a vender? ¿vale? Si te ves patrocinando equipos o carreras grandes, Ujú. ¿vale? ¿Y cuántos empleados crees que vas a tener? Vale. La primera, ¿dónde vamos a vender en 5 años a todo el mundo? Vale. Seguramente. Ujú. Latinoamérica, Asia, centro de Asia y vamos en general en todos. Pero yo creo que nuestro gran fuerte va a ser Europa. Europa y Asia.
Vale. Aunque LATAM, ojo, que hay mucha gente que nos está escuchando y ojo LATAM. Que de hecho estamos ya empezando a trabajar. Luego, me habías preguntado lo de los trabajadores y la otra. O sea, lo primero, lo que has dicho tú, ¿no? Lo segundo es si vais a patrocinar o pensáis Sí. alguna carrera, algún equipo. En 5 años, mi sueño es patrocinar un equipo profesional de ciclismo, pero no es rentable, por lo cual llegará, no sé cuándo, y llegará cuando la empresa, cuando se vea fan de un equipo profesional UCI, es porque la empresa va tan bien, que genera tanto beneficio en la empresa, que se pueda destinar a esa inversión, porque esa inversión es de marca, es imagen, no es rentable. De hecho, la gente que nos esté viendo y hay otra marca de la competencia que patrocina un equipo y no es rentable. O sea, es decir, es una inversión muy alta y no es rentable y por eso no se va a hacer de aquí a corto plazo. A 5 años a lo mejor seguramente no, porque hay inversiones más potentes que hacen que la marca crezca más, que ya la estamos empezando a crear, pero sí que yo, como uno de los cofundadores de la marca, va a ser de los que van a decir que sí a propuestas a equipos profesionales. Luego, obviamente, tengo la otra parte de la empresa que va a decir que no, por lo cual al ser al 50% no creo que salga, ¿vale? Pero la idea es que sí, porque es mi sueño, porque llevo a deportistas de élite profesional y me encantaría. No sé si patrocinando, pero seguramente siendo gran parte o trabajando con diferentes atletas. Y luego la tercera, ¿y cuántos empleados podamos llegar a tener? Llegaremos a ser los que realmente sean necesarios para que la empresa siga la misma dinámica. Es decir, la atención al cliente tiene que ser perfecta, por lo cual ahora mismo, si es necesario uno, va a ser uno, pero si dentro de 5 años es necesario 20, pues la atención al cliente va a haber 20. ¿Por qué? Porque a mí me da igual que la empresa sea una empresa la primera del mundo que la última del mundo, pero la persona que compre Fante se tiene que sentir que es parte de la empresa, es decir, que le llegue el paquete y diga, hostia, el packing es la hostia, la presentación es la hostia, me ponen el nombre en la etiqueta, el producto cuando lo consumo es la hostia, mando un feedback en Instagram o en el correo y me contestan al cabo de un día mínimo, ¿sabes? Por ejemplo, te pongo empresas que yo me he comprado zapatillas, con amigos han comprado zapatillas en marcas muy grandes y a lo mejor le contestan a las 92 horas, incluso más. Entonces, esto no lo quiero. Entonces, dentro de 5 años, pues si es necesario, no te puedo decir un número, pero si es necesario una atención al cliente que haya 3 para mantener la misma capacidad de respuesta y buena atención al cliente, pues tendremos los que sean. Pero para darte un número concreto, yo creo y estimo que en 5 años, por el crecimiento de la empresa, rondará mínimo 15 personas, 20 personas. Qué bien. Que no es mucho, pero porque no es necesario. O sea, más cantidad de personas no quiere decir que sea mejor empresa. No, tiene que ser eficiente y ya está. Tiene que ser eficiente. Y esto es que yo, aunque sea Nutri y no sea empresario, me estoy dando cuenta de que hay muchas empresas que se piensan que por decir, no, somos 100 empleados. Sí, 100 empleados y qué trabajan, ¿no? En qué trabaja cada persona. Es decir, aunque crezca la empresa, se tiene que humanizar y que los dueños, que son los que realmente tiran por donde va la empresa y hacen que la empresa crezca, el resto ejecuta. Por lo cual, esa directriz que hagamos a esos empleados tienen que estar trabajando eficientemente bien y que estén contentos. Por lo cual, esto se va a traspasar al deportista que compra Fante. Va a estar a gusto con la marca, se va a sentir parte de la empresa y yo creo que en 5 años vamos a ser igual. Lo que pasa que obviamente más grande. Así que nada. Pues nada, gracias Raúl. Bueno, toda la gente que nos esté escuchando, bueno, pedirte las gracias por venir. Ya seguramente le traigamos más, seguramente no sé si este año, pero muy pronto, para que nos hables más del podcast y de más. Seguramente me voy a autoinvitar porque estaría guay, la verdad, que eso pasarlo a tu podcast. Y nada, pues que nos comentes cómo te pueden encontrar, que yo obviamente sé dónde te puedo encontrar, pero a la gente que nos esté escuchando y que haya interesado, no. Genial. Pues en Instagram, sobre todo, donde más activo soy, Raúl Romero Nutri, ¿vale? Pues ahí es donde subo contenido, sobre todo práctico, para deportistas de resistencia, para que consigan 3 cosas principales: rendir más, recuperar más rápido y perder grasa sin perder rendimiento. Y ahí también pueden encontrar pues información de lo que yo hago, ¿no? Que es, al final, cuando trabajo con un deportista de resistencia, trabajo de una forma, con una metodología que hace que los casos de éxito sean muchísimos. ¿Por qué? Porque intentamos poner mucho mimo, como has dicho tú, ¿no? Siempre que pues, toda la atención al cliente sea buena, que todas las pautas estén pues lo más ajustadas posibles y sobre todo tener un contacto diario y directo con el atleta.
Pues nada, pues muchas gracias Raúl, nos vemos pronto y muchas gracias a todos vosotros por estar escuchando este podcast, por verlo en YouTube y recordar seguirnos en todas las plataformas audibles y de vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast, muchas gracias y un abrazo. Nada, gracias a vosotros, un saludo.